amigos? Qué gusto saludarnos en este domingo de la resurrección del Señor. Gracias, nos da muchísimo gusto llegar hasta sus hogares a través de este programa Misericordia, Senda de Paz. Un saludo muy especial a los enfermitos que nos ven, que nos escuchan a través de estos micrófonos y de este programa. Me da muchísimo gusto saludar al Padre Chuy Padilla, que hoy se encuentra con nosotros. Padre Chuy, bienvenido. Gracias, Ernesto, gracias por la invitación. Gracias a todos los que hacen posible estos programas Misericordia, Senda de Paz. Saludo también con mucho cariño a todos nuestros enfermos, a todas las familias que nos ven. Deseamos que este programa, que el tema será la resurrección, a todos nos ayude en esta reflexión para entender cuál es el fundamento de nuestra fe. Y felices Pascuas de Resurrección. Así es, felices Pascuas, que disfruten mucho la alegría de la resurrección. Que es el gran gozo y el gran triunfo de nosotros, los cristianos, que nos ha alcanzado Cristo nuestro Señor. Pues, sin más preámbulos, Padre Chuy, ¿qué te parece si empezamos a hablar un poquito de este programa de la resurrección? Quiero primero entender en cuanto a la experiencia, la visión empírica y cómo somos los seres humanos. Contemplando la naturaleza misma descubrimos que vamos creciendo, es parte de nuestro proceso natural, ¿verdad? Nacemos, vamos siendo niños, adolescentes, depende de lo que Dios tenga para cada uno, jóvenes, adultos, vamos creciendo y surge en nosotros un proceso de transformación. No somos los mismos el primer día del nacimiento hasta el 50 años, 50 días, 50 años, 100 años, no sé, no somos los mismos. Es un proceso de transformación. Cuando una semilla tú la siembras en un campo, en una maceta, en alguna tierra, pues resulta que la semilla brota por sí misma, va dando el fruto cuando se le ponen unos cuidados y una atención. Quiero partir de esta experiencia que nos da el contemplarnos como seres humanos y contemplar la naturaleza misma. Si vemos que hay un proceso de crecimiento y todos tendemos hacia el cielo, todos buscamos por naturaleza la vida trascendental. Cualquier ser humano busca algo más allá de lo cotidiano. Buscamos crecer, buscamos progresar, buscamos salir adelante. Tenemos esa esperanza que vamos a mejorar un día, que el día de ayer puede ser bien o puede ser regular, pero mañana va a ser mejor. Esto que es muy humano y en la contemplación de la naturaleza, también surge cuando tenemos la visión hacia la resurrección. Podemos entender a partir de esto que la resurrección es un acontecimiento que nos habla de esperanza y de trascendencia, que nos habla de cómo es que el ser humano llega a la plenitud de su esencia, del crecimiento, del proceso. Cualquier religión busca la trascendencia. Como católicos, como creyentes, como cristianos, creemos esto y es fundamental, la resurrección. Cristo que trasciende hasta el cielo. Y qué bendición, Cristo trasciende, y no solo trasciende, sino nos trasciende junto con Él. Cristo resucita, no solo resucita, Cristo me resucita, Cristo te resucita. Cristo se levanta glorioso de una muerte terrible, ignominiosa. Cristo me resucita a mí de esa muerte terrible y vergonzosa y humillante. Cristo es nuestra resurrección y con Cristo nosotros resucitamos. Por eso, el triunfo de Cristo es mi triunfo, Padre Chuy. Y es lo que en realidad nosotros celebramos. Cristo resucita con nosotros. Si Él vino a la tierra y rehizo nuestras vidas con sus actos, si Él suplió nuestra desobediencia con su obediencia, si Él suplió nuestros pecados con su martirio, Él también nos está alcanzando la gracia de la resurrección. Entonces la resurrección de Cristo es mi resurrección. Quiero decir que vislumbramos a través de la reflexión, a través de la palabra de Dios, de los acontecimientos históricos que sucedieron con los apóstoles, hombres y mujeres, en el Evangelio, después en los Hechos de los Apóstoles y toda la Sagrada Escritura. Vemos cómo es que en el Nuevo Testamento la resurrección de Cristo provoca un cambio de mentalidad en el ser humano. No podemos captar con la sola razón esto, nos trasciende, es metahistórico. La resurrección empieza en la historia, pero la historia se entiende de una manera distinta cuando Cristo resucita. Todos teníamos una concepción de que el ser humano nacía, moría y se acabó. Y hasta ahí terminamos, ¿no? Como algo sin fruto. ¿Para qué me esforcé tanto si al final pues todos se mueren?
¿Para qué luché tanto? ¿Para qué esta enfermedad? ¿Qué sentido tiene esto si al final nos morimos y ya? O sea, es como una jugarrera o Sí. ¿qué está pasando? Como el ciclo normal de la vida, ¿verdad? Sí. Es decir, aquí se acabó esto y absolutamente nos quedamos sin termina. nada. Pero cuando Cristo resucita, cambia la concepción del ser humano hacia sí mismo y hacia la historia. Este acontecimiento marca de manera radical la forma de ver y analizar la humanidad entera. Con la resurrección de Cristo se abre un panorama, una dimensión que no conocíamos. Conocemos la dimensión metahumana, temporal, histórica, espacio-temporal, pero más allá de esto no lo conocíamos. Y con la resurrección de Cristo se abre un panorama hermosísimo. Y ahora sí tiene sentido todo lo que vivimos en esta vida. Tiene sentido el esfuerzo que haces, tiene sentido tu enfermedad, tiene sentido lo que haces en tu familia como algo bueno, tiene sentido las obras que haces de misericordia, tiene sentido el esfuerzo en el bien, en la bondad. Tiene sentido porque viene la resurrección. Y la resurrección se va eligiendo desde hoy. Hoy yo decido si quiero ser resucitado por Cristo o no. Cada acción voy decidiendo qué quiero al final de mi vida, resucitar o no resucitar. Padre Chuy, ¿y cómo no va a tener sentido la resurrección de Cristo? ¿Cómo se dio la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo se dio en un estallar infinito de luz y de gracia. De hecho, si pudiéramos tomar un poquito de referencia, el Santo Sudario de Turín, Así es. que es una maravilla de la tecnología. Hace poco estuvo expuesto y el Papa Francisco estuvo en Turín a visitar y a venerar esta reliquia tan sagrada que se considera la reliquia más sagrada del cristianismo, el Santo Sudario de Turín. Han investigado de una y de otra forma cómo es que ha quedado plasmado un cuerpo ahí. Y la única manera en que se ha entendido esto es que ha sido una radiación. Es una radiación, literalmente. Es una tela antiquísima del primeros siglos, desde luego original, y que ha sufrido una radiación desde adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué es esto? Una emisión de luz, una emisión de energía. Y cuando de repente se quedara este estudio todo a oscuras, pues tendríamos que salir nosotros a tientas. ¿Y qué estamos tocando? No sabemos ni qué. Pero inmediatamente se ilumina y podemos distinguir dónde está el libro, dónde está la vela, dónde está la puerta, dónde está cada cosa. De igual manera, la resurrección de Cristo que vino a iluminarnos nuestra vida, nuestra conciencia y nuestro ser trascendente, ha tomado sentido a raíz de que hemos sido iluminados por la resurrección de Cristo. Cristo nos ha venido a dar luces. No teman, aquí estoy, yo he vencido la muerte, yo estoy con ustedes. ¿verdad? ¿Y acaso Cristo no nos repetiría las mismas palabras de la Santísima Virgen de Guadalupe que nos dijo, no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No diría Jesús, no estoy yo aquí que he vencido la muerte? ¿No estoy yo aquí que he resucitado por ti? O sea, ¿qué hay que te preocupe? Tú solo preocúpate, como dice la palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios, que todo lo demás se te da por añadido. Y Jesús le dice a los apóstoles antes de la ascensión, antes de partir, les dice, yo estoy con ustedes todos los días de su vida, hasta el fin del mundo. Entonces, ¿en qué lugar no está Jesús? Una vez que Jesús resucita, se entiende esta dimensión diferente. Y qué bueno que mencionas el tema de la luz, porque en esta sábana, en Turín, queda esto, es como una fotografía, ¿verdad? Es como una... Un negativo, un ¿no? negativo. Es un negativo. Es un negativo, porque es tanta la luz que se pregna en la sábana. Y basta recordar la Sagrada Escritura también, cuando Jesús se lleva a los apóstoles al monte, y sucede la transfiguración. Dice el texto que es una luz resplandeciente, cegadora, que Jesús brota del interior esta luz, le brota al interior, y es un anticipo de lo que será la resurrección. Es una luz cegadora, una luz brillante, más brillante que la blancura que conocemos, brillante como el sol. ¿Se acuerdan también cuando a San Pablo, que va camino a Damasco, después de que él narra qué sucedió con él, después de que cae, ¿verdad? Dice que es una luz cegadora que lo tumba, lo derrumba, y aparece esto, hay una luz, y de esa luz vino la voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, descubrimos, curiosamente, mira cómo se va manifestando a lo largo de la historia, porque es un acontecimiento histórico, no es una invención, es un acontecimiento histórico, pero notamos que la resurrección es un momento luminoso.
Por eso también así le llamamos en el rosario, los momentos luminosos, los gloriosos. Los misterios luminosos, ¿verdad? ¿Y cuántos momentos ha sido importante la luz a través de la historia del hombre? ¿Cuánto no habrá cambiado la historia del hombre a raíz del descubrimiento del fuego, por decir algo? Sí. Pero sobre todo hay algo muy importante. ¿Sabes qué, Padre Chuy? Mientras platicabas de esto, me hiciste viajar en el tiempo. Te debo el boleto. Gratis, me hiciste viajar por el tiempo. Gracias. Sin necesidad de pasaporte ni nada de esto. No ocupé pasaporte. Y me transportaste a cuando los israelitas viajaban a través del desierto, en el Éxodo, ¿verdad? Como esa nube durante el día los protegía, los cubría de la inclemencia de los rayos solares en aquel desierto del Sinaí, viajando por ahí, y durante la noche esa nube se convertía en una inmensa lumbrera que alumbraba todo el campamento, que le daba calor, que lo cuidaba. La resurrección de Cristo es esto, es una plenitud de luz, es una plenitud de calor y es una plenitud de frescura cuando a veces sentimos que el calor se ha excedido en nuestras vidas. Cuando sentimos el agobio también es una frescura. Entonces, hablar sí de la resurrección de Cristo, sobre todo es un acontecimiento luminoso y como decías, los misterios del Santo Rosario, que el Papa San Juan Pablo II tuvo a bien proponer en la carta del Rosario de la Virgen María, estos nuevos 5 rosarios, misterios luminosos, cómo nos da luces pues a través de la resurrección de Cristo. Y ellos encontraron sentido. Y yo quiero entender algo, Padre Chuy. Imagínate tú vivir la vergüenza, la humillación y el agobio y el oprobio del Calvario. Tu maestro, el mismo que caminó sobre las aguas, el mismo que le dijo al viento, cállate, enmudece, a la niña, levántate, camina, mueve la mano, resucita, dale absolutamente él mismo, verse en un momento, como dice en el Varón de Dolores el profeta Isaías, era peor que un gusano, ¿no? Verlo despreciado, humillado, abandonado, hecho un piltrafo y después resucitando, glorioso. Entonces fue un cambio absoluto y total, no solo en la vida de ellos, sino en la realidad de ellos y de nosotros. Hay un pasaje muy bonito en algunos escritores místicos, me viene a la mente un poquito María Valtorta y también me viene un poquito a la mente Ana Caterina Emmerich, que hablan un poquito de la resurrección y que a la primera, los dos coinciden que a la primera persona que se les apareció la Santísima, nuestro Señor fue a la Santísima Virgen María, antes que a María Magdalena. Y narran los dos que a través de las llagas de Jesús era donde más luz emanaba. Él era todo luz, Él era todo esplendor, pero exactamente donde Él había sufrido la perforación en los clavos en sus brazos, en sus manos, en su costado, en sus pies, era exactamente de donde emanaba más luz. Entonces, la resurrección de Cristo para nosotros debe ser una luz purísima y bella. Como alguien ha dicho, tenemos un Dios que es llagado. Tenemos a un Dios resucitado que ha experimentado toda la humanidad. Por eso es que desde que es concebido en el seno purísimo de María, empieza la pasión, empieza el dolor de Jesús, el dolor de Dios. Decía un gran santo, bajó Dios y sube hombre, hombre y Dios. Es un cambio maravilloso la resurrección. Baja Dios, se anonada, se hace nada como nosotros, ¿verdad? Se hace ser humano para sufrir con nosotros, para compadecerse de nosotros, para mostrarnos su misericordia, compartir su corazón y tener el nuestro como humanos, experimentar todas las preocupaciones que tú y yo tenemos, todas las enfermedades, todos los ultrajes, todas las ofensas. Pero la sorpresa es que cuando Cristo está muriendo, está iniciando en Él como esta gestación hacia la luz. Entre más muere, está resucitando con más fuerza. Entre más dejo de ser yo mismo, resucita Jesús. Es esta maravilla de la resurrección. Por eso decía San Pablo, ¿no? Decía, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí, porque ya entendí que tengo que morir. Ya entendí que voy muriendo todos los días, pero tengo que ser consciente de esto. Voy muriendo en la tristeza, voy muriendo en la alegría, voy muriendo en mi trabajo, voy muriendo día con día. Pero es una muerte
que va germinando resurrección. Es como un cambio cualitativo. Dejamos de ser en este mundo para trascender a una dimensión más divina, al mundo de lo divino. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Así es. ¿Verdad? Y el grano de trigo muerto en el surco, aplastado, demolido y abriéndose, entonces da mucho fruto. Es el que da fruto. Sí. ¿Quieres compartirnos algo de la palabra de Dios a propósito del texto del...? Yo creo que sí, un texto que es fundamental para entender esto de la resurrección, pues lo encontramos antes que las apariciones, el testimonio vivo. Para entender la resurrección hay que analizar dos realidades. Una, la resurrección como confesión, que viene en San Pablo, porque él lo dice. Se apareció. Él lo confiesa, lo anuncia. No porque se lo inventó, sino porque a él mismo le sucedió la luz que lo cegó, que le transformó la vida, que de andar matando cristianos, ¿verdad? Seguidores de Cristo, seguidores del camino, como él decía, los que seguían a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, ahora se convierte a ser un discípulo del camino, un caminante con Jesús. Así es. Entonces, hay que entender dos tradiciones. Una, la tradición que es confesión. Quien ha vivido la resurrección, quien ha contemplado la resurrección, lo anuncia. Y a mí me pasó, dice San Pablo. Y después hay que entender la resurrección como tradición. Ahora, ¿a quién más se le apareció y cómo es que a través de los evangelios se va narrando? Cuando tenemos un texto que se repite en los 4 evangelios, notamos que es súper histórico. Sí, es un acontecimiento marcado porque son diferentes situaciones, diferentes comunidades que viven la realidad. Entonces quisiera compartirles la primera carta de Corintios de San Pablo cuando habla de la resurrección. Vamos a contemplar esta narración. Quiero que imaginemos lo que va narrando San Pablo porque es fundamental. Es el capítulo 15, 1 Corintios, capítulo 15. Jesucristo ha resucitado. Les recuerdo, hermanos, el evangelio que les anuncié, que recibieron y en el que han perseverado. Es el evangelio que los está salvando. Si lo conserva tal y como lo anuncié. De no ser así, han creído en vano. Porque yo les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los que la mayor parte viven todavía, aunque algunos ya han muerto. Luego se apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. Y después de todos se me apareció a mí, como si se tratara de un hijo nacido fuera de tiempo. Yo, que soy el menor de los apóstoles, indigno de llamarme apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí, al contrario, he trabajado más que todos los demás. Bueno, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En cualquier caso, tanto ellos como yo, esto es lo que anunciamos, y esto es lo que ustedes han creído. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor, palabra de Dios. Es este texto de San Pablo cuando lo narra, ¿verdad? Narra que se ha parecido a los demás, pero lo más impactante es que habla de sí mismo. Y luego se me apareció a mí. ¿Por qué? Porque fue el que perseguí, ¿verdad? Dios aparece no solamente a los que creen que son buenos o los que son buenos realmente, sino también al que anda por mal camino. Mal camino, de repente Dios le sale resucitado, se aparece y surge una transformación. Eso le pasó a Pablo. Eso le pasa a muchos que se dejan sorprender, que llegan a escuchar que Jesús se aparece en el camino y cambia el rumbo, cambia la historia. Entonces, esta es una tradición muy hermosa que San Pablo nos regala en la Sagrada Escritura. También se me apareció a mí. Y se me apareció y entonces, una vez que se ha aparecido Jesús a Pablo, Pablo ya no es el mismo. Dice que es mejor que los demás, pero no por sí mismo, sino porque ahora Dios está con él, Dios resucitado. Como decía San Patricio, Dios vive en mí, Dios camina conmigo, Dios va a mi derecha, Dios va a mi izquierda, Dios va adelante, Dios va atrás, Dios conduce cuando voy, Dios va en la nave, Dios aquí, Dios allá. Esa es la resurrección. No hay lugar donde Cristo resucitado no puede estar. No hay lugar.
aun cuando respeta la libertad, está ahí presente, hasta que tú le abres la puerta, ¿no? Pero está ahí presente. Padre Chuy, si apartáramos por algún momento, que olvidáramos por algún momento el pasaje de Jesús y la samaritana, ¿qué riqueza perderíamos? Si por algún momento desapareciera de los evangelios Jesús con, no sé, con Zaqueo, ¿qué riqueza perderíamos? Sí. Terrible que omitieran de los evangelios el capítulo del evangelio de San Lucas donde habla del hijo pródigo. Imagínate, perder la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que es una belleza, una riqueza. El corazón de Lucas. ¿De verdad? ¿Cuánto perderíamos? Se perdería mucho. Pero si olvidáramos la resurrección, perderíamos todo. Perdemos el sentido de nuestra historia. No tiene sentido nada, ¿verdad? Estaríamos como antes, ciegos. No hay un porqué. ¿Para qué, verdad? No hay una esperanza futura, ¿no? A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, lo recordarás, aquel pasaje del Evangelio donde van precisamente los soldados y dan pie pues a los principales de los israelitas, a los judíos, a los maestros de la ley, y les dicen que realmente ha resucitado. Y cómo sofocan a través de un soborno. Ustedes no se preocupen, si llega a oídos de Pilato, ya nosotros nos encargaremos. Sí. A mí me sorprende, y dice la palabra de Dios textual, y esta versión sigue corriendo hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy hay gentes y personas que vivimos como si no hubiéramos sido rescatados, como si Cristo no hubiera dado su vida por nosotros. Y este es el mensaje que a nosotros nos toca. Cristo vive en mí. Fíjate que a mí me viene a la mente algo muy importante, Padre Chuy. Su Santidad San Juan Pablo II en el año 2000, ya iniciando el tercer milenio, dijo un mensaje muy interesante, no recuerdo en qué lugar lo dijo, pero él decía que el gran reto de los evangelizadores del tercer milenio no va a ser hablar de Cristo. Ese no es el reto de los evangelizadores del tercer milenio. El tercer milenio es lo que ya estamos viviendo. No ese es el reto, sino el gran reto de los evangelizadores del tercer milenio es hacerlo presente, Padre Chuy. Es hacerlo presente. ¿Qué es esto? Hacerlo vivo en mí. No una figura de Cristo, sino Cristo en mí. De tal manera que cuando yo te vea celebrar a ti misa, yo vea a Cristo en ti. Celebrando. Y cuando yo hable, que vean a Cristo en mí. Y cuando Él actúe, que vean a Cristo Él. Hacerlo presente. ¿Presente a quién? ¿Un recuerdo? ¿Un hecho histórico? No. Presente a Cristo que vive, que es el fundamento de mi fe, que es lo que le da motivo a todo esto, y es lo que hoy nos ocupa en este momento, en este programa. Nos ocupa y nos da sentido, pues nos alegra también. La resurrección de Cristo no solamente es un dato histórico que sucedió y punto, sino que también San Pablo en el mismo capítulo 15 que hacía lectura, también nos recuerda que lo importante en la resurrección de Cristo es que también nosotros vamos a resucitar. Es la segunda parte. No solamente es un anuncio de mucha alegría y se acabó. No es como, feliz cumpleaños, vamos a celebrar tu cumpleaños. Pasa ese día y todos se olvidan de ti. Sí. Ya nadie te saluda. Ya nadie... Cuando Cristo resucita es una alegría, pero no es que se haya quedado ahí. O sea, no es un grito vacío, momentáneo, sino que suscita alegría en mi interior porque yo también puedo resucitar. Y esto es lo que San Pablo dice a continuación. ¿De qué sirve que Cristo haya resucitado si no resucitamos nosotros? O sea, ¿de qué sirve? Vana sería nuestra fe. Los que dicen que no resucitó, dice aquí, y si Cristo no ha resucitado, tanto mi anuncio como la fe de ustedes no tiene sentido. Entonces, no podemos entender que como católicos, como cristianos, no podemos entendernos sin la resurrección. Es nuestra meta última, nuestra meta final. Nadie puede estar en el cielo si no está resucitado. Es la condición, vivir en resurrección. Mira, y Padre Chuy, y no solo eso, mientras hablabas me hiciste otra vez viajar por el tiempo y el espacio y ya te debo dos boletos. Ya te doy 2 boletos. A lo mejor te deberías abrir una agencia de viajes. Fíjate que hay algo bien interesante. Mientras comentabas,
realmente la iglesia fue proscrita o perseguida durante 300 años. No 3 días, no 3 años, no 30 meses, o sea, 300 años fue proscrito. Al principio, ¿verdad? Así es. 300, pero hasta la fecha sigue siendo... Bueno, hasta veladamente, Sigue siendo. ¿verdad? Sí. Pero 300 años la iglesia fue proscrita. Y la gran ilusión de los cristianos de esos tiempos era morir mártir. Todos deseaban morir mártires. Una persona que no tuviera conciencia de que iba a resucitar, ¿cómo se dejaba matar? Todos era la gran ilusión, No el tiene sentido martirio. morir por morir. Exactamente. Todos tenían la enorme ilusión morir mártires como ¿quién? Como Jesús, como su maestro, ¿verdad? Entonces tenían perfectamente clara el sentido de la resurrección, ¿verdad? Nuestro Señor que ha resucitado, nuestro Señor que es nuestra vida. Y este mismo Cristo ha resucitado por ti y por mí. Y Él vive. Esto es como el gran sentido, de tal manera que cuando tú celebres misa, cuando veas celebrar al Padre Chuy misa o a cualquier otro sacerdote, es Cristo en él. En persona Cristo. Eres en la persona Cristo, Cristo actuando. Cristo actuando. No es una representación teatral, no. Es Cristo actuando, Cristo que bendice, Cristo que confiesa, Cristo que consagra. Pero también, no solo en la figura del sacerdote, no es exclusivo. Dice la palabra de Dios, venid bendito de mi Padre porque tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de beber. Y ustedes me preguntarán, ¿y cuándo te vimos sediento y te dimos de beber y te vimos hambriento y te dimos de comer? Con el más pequeño. Ahí estaba yo. Ahí estaba yo. Exactamente, ahí estaba yo. Y ese es el gran anuncio. Cristo que ha resucitado está con nosotros. Quien está enfermo, experimente esto. Haga un momento de sensibilidad, de captar esta realidad. Cristo que está conmigo. Cristo que resucita y que trasciende cualquier límite. No hay ya nada donde no puede estar Cristo. De hecho, quiero recomendarles también, saldrá una película sobre la resurrección. Cada año más o menos se sale una producción. Años pasados estuvo el Arca de Noé, recuerdo la película de Noé, después estuvo Los dioses en Egipto, ¿no? Cuando estaba Moisés y las plagas. Y ahora, al parecer, será una película sobre la resurrección. Esperemos que sea muy buena. El tema central es cuando se aparece al soldado, que mencionabas hace ratito, y el soldado, ¿qué va a hacer? El que cuida la tumba, pues Cristo no está ahí, y él es el responsable, porque él tenía que cuidar la tumba. Entonces resulta que no está, ¿y ahora qué va a hacer? Entonces va a estar la trama muy buena. Espero que esté muy buena y que nos dé luces para la fe. Porque creo que es desde un punto de vista ateo, entonces creo que nos puede servir. Pues Cristo, que es la resurrección, siga viviendo nuestras vidas, siga actuando en nuestras personas, siga reinando, pero hay que dejarnos, hay que abandonarnos. Cristo resucita porque es Dios, porque es hombre, pero la clave está en abandonarse, en ir muriendo. Ser conscientes de esto. Me estoy gestando para la vida eterna cada día. Y el Padre Chulo dijo con un texto bíblico y muy importante, con las palabras de San Pablo, y con esto terminamos agradeciendo a todos que nos han escuchado, a los enfermitos que están en casa. No soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Gracias. Felices Pascuas de Resurrección a todos. Que Dios los bendiga.